Ponte tus audífonos y escucha. Hola, esto es Relatos a Granel, el podcast cultural con Víctor Alfonso Caero. Yo, un proyecto que a manera de revista para los oídos buscamos historias, cuentos, relatos y todo lo relacionado con el cine, las series, el teatro, la danza y la literatura. Quiero pedir una disculpa a todos ustedes, mis queridos podescuchas, sobre todo a Gabriela Reyes, a Gloria Uribe y Alfonso González Flores, porque si bien un plan original era mantener la hora especial que tenemos reservada cada domingo a las 12 del día para un nuevo episodio, mi cuerpo decidió por primera vez en lo que va del año darme un súper resfriado recargado y dejarme sin voz. Lo único que necesitaba para este podcast, hasta que el Ambroxol hizo lo suyo. Creo que mi voz sonaba bastante como Corleone y por ello mejor decidí apoyarme en Ari, gracias hermana, y avisarles en lugar de quedarnos en suspenso. Eso ya viene para el Día de Muertos. Sobre el tema del día de hoy. En el segundo episodio iniciamos un recuento histórico sobre la música en el cine que abordó sus orígenes casi junto al cine por la necesidad básica de amortiguar el ruidajal que hacía el proyector en la sala y algunos detallitos más. En este episodio hemos de continuar con un pedacito más de esta historia, no sin antes señalar la línea que seguirá esta serie de podcast sobre la música en el cine, por ahora. Y es que estoy centrando la investigación en la música incidental, aquella que acompaña al filme como una banda sonora destinada a realzar el contenido dramático de una situación o de una acción, y no aquellas que tienen la música como un soporte a números de baile o canto por parte de los actores. Las geniales películas musicales, que son un género por identidad propia y que ya merecen una mención exclusiva más adelante. Aunque, mientras tanto, recomiendo mucho a mis colegas cinéfilos desafinados que llevan un podcast exclusivo para la coyuntura entre el cine y el teatro musical. Se dieron cuenta de que me gusta tanto el género que comentarios que hice me enviaron saludos en su especial episodio de Chicago. Un abrazo, colega. Esa es la versión más nueva que he escuchado del tema para Universal Pictures. Seguramente ya saben quiénes la interpretan, pero quizás no saben que esa composición originalmente fue plasmada en 1997 por Jerry Goldsmith, uno de los compositores estrella de Hollywood de quien platicamos en RAG número 3, 6 compositores que todos deben conocer. Y es que a diferencia del tema para la 20th Century Fox, compuesto desde 1932 por Alfred Newman, ellos estuvieron haciendo múltiples pruebas desde 1927 con sinfonías diversas hasta que este se asentó, con todo y sus variantes, desde el año 97. Recapitulando un poco más por el mundo y a sabiendas que se otorga a Camille Saint-Saëns el mérito por la primera composición netamente original para un filme, en Italia, Rómulo Baccini compuso la música para 2 filmes en 1906, generalizando la práctica en Italia como uno de los primeros países con partituras originales. Osvaldo Brunetti para Les Chavo de Courtain en 1910, Masucci para La leyenda de la Pasiflora en 1911, Mario Costa para Historia de Pierrot en 1913 o Pietro Mascagni para La Mica y Satanic Rhapsody, ambas de 1915. En el Reino Unido, Sir Edward German fue el primero con su partitura en 1911 para la escena de la coronación de Henry VIII. En Estados Unidos, el primer crédito pertenece al pianista y organista Walter Cleveland Simon, quien ya era músico presente desde que empezaron a musicalizar a diestra y siniestra en los inicios del cine. Su primera partitura original fue en 1911 para Ara Na Poo. Ahora bien, el primer gran consagrado en este tema fue Joseph Carl Briel. Trabajó con uno de los grandes narradores cinematográficos del principio del siglo pasado, David W. Griffith, que podría decirlo ya todo. Lo importante del trabajo en conjunto de ambos
derivó en el éxito musical de la película El nacimiento de una nación en 1915, con un tema de amor que se popularizó como la canción perfecta. Y es que no era para menos. Si el pensamiento de este compositor, Joseph Carl Brill, comprendía que todos los elementos del filme, historia, fotografía, música, debían apoyarse para lograr un conjunto, sin que uno se sobrepusiera al otro para distraer al público y lograse divertirle con melodías ya vistas u oídas en otras circunstancias. Ahora sí que, atinadamente, un gran filme dependería de la comunicación y el acuerdo entre autor, director y compositor, como ahora sucede. Incluso, llegó a afirmar ante los productores que la música original podría ser empleada con gran eficacia en la promoción de las películas. Movie business, man. A él se suman las partituras originales enteramente para cine norteamericano en 1916 de Victor Herbert, tocayo, para The Fall of the Nation de Thomas Nixon, única vez que compuso para el cine, y la de Victor Schlesinger para Civilization de Thomas Ince, quien además compuso para The Edge of the Abyss de Conqueror en 1915 y Robin Hood en 1922, colocándolo a un lado de Brill como otro pionero importante en el campo. Claro, también destacan otros nombres como la pareja William Axt y David Mendoza, compositores de El Gran Desfile de King Vidor o Ben-Hur de Fred Newell, o la composición de Ernest Rappé para El Caballo de Hierro de John Ford, un western por excelencia. Rappé, todavía en ese año de 1924, publicó un catálogo de esos que menciono en Rag número 2, con piezas sugeridas para circunstancias más específicas como violencia física o una situación psicológica. Sugería desde Edvard Grieg, uno de mis favoritos, a himnos nacionales y múltiples selecciones de Schubert, Mendelssohn, Beethoven, Chopin y muchos clásicos más. Charles Chaplin también impulsó el fenómeno musical, componiendo sus propias partituras, empezando con Armas al Hombro en 1918 y sobre todo para El Chico, La Quimera de Oro y El Circo. Finalmente, para cerrar el bloque de compositores, después de saltarme muchos nombres, considero que destacan al otro lado del mundo Arthur Honegger, a quien mencionamos en el anterior episodio, Eric Satie y por supuesto Edmund Meisel, por su firma en Alemania para Berlín, Sinfonía de una gran ciudad de 1927, y en la Unión Soviética, los clásicos El acorazado Potemkin de 1925 y Octubre de 1927, ambas de Sergei Eisenstein. Y es aquí cuando, cruzando información con la última emisión de esta serie, retomo a los personajes que fueron importantes una vez que arrancó el cine sonoro, los directores musicales, encargados de puntualizar y arreglar las partituras para su coordinación con las películas, todos ellos contratados por las grandes productoras y encerrados en estudios para hacer toda la magia musical fuera de la vista de la audiencia. Entre muchos, los más destacados fueron Leo F. Forbestein de la Warner Brothers, Max Steiner para, recuerden este nombre, RKO y luego Warner, Konstantin Bakaleinikov, RKO también, Irving Talbot de la Paramount, John Green y Everett Stallhart de la MGM y Louis Silvers de la Columbia Pictures, precisamente responsable de la primerísima película sonora de Jazz Singer y el primer galardonado con un premio Oscar de Hollywood a la mejor banda sonora por la película musical Una noche de amor de mi tocayo Schlesinger, en 1934 con partituras del propio director de la película y Gus Kahn. Así quedó asentada entonces la orquesta sinfónica como aliada en la música del cine, y llega un periodo estático en que los pocos cambios ya los veremos en la siguiente emisión de esta serie sobre la música en el cine, junto a los cambios de los años 50. No se pierdan, ya no volveré a descuidar mi garganta para ustedes y así concluye el 6º episodio. No se olviden de comentarme lo que gusten en mi Twitter personal, @VictorCaero, o en la página de Facebook Relatos a Granel. Pronto hablaremos del aniversario de Tolkien y de la Tierra Media. Vienen varias invitaciones y si quieren aportar algún tema de relatos, soy todo oídos de vuelta. Chao, chao. Por cierto, no se olviden que nos pueden escuchar en muchas más plataformas, a través de Spreaker, como Relatos a Granel, a través de TuneIn, como Relatos a Granel, y a través de iTunes Podcast, como Relatos a Granel.